Ahí estamos esperando que se una Pablo Martínez Burquet, el invitado de la fecha. Ya estamos ahí, Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo andamos? Muy bien. ¿Cómo está todo? Muy bien, muy bien. Bueno, ahí se está juntando gente. Una alegría que hayas aceptado la invitación. ¿Me estás escuchando bien? Perfectamente bien. Bueno, una alegría. Para los que no saben, aparte de ser muchas cosas, Pablo Martínez Burquet es un amigo muy querido. Nos unió este oficio de las letras. Nos hemos conocido en alguna andanza literaria. Y bueno, la verdad que yo particularmente muy agradecido a la vida y a Dios por haberte conocido. Y esto, vos sabés que no es tirarte flores en público, porque nos lo decimos cada tanto en forma privada también. Porque les cuento a todos los que están viendo, que se están juntando, ya hay muchas personas que están sumando, los saludamos a todos, les cuento que la amistad con Pablo es una de esas amistades que te enriquece, no solamente que es un tipo piola, es un tipo copado, sino que siempre que hablas con él, te quedas pensando en algo, algún dato nuevo obtuviste después de la charla seguramente, alguna inquietud se te despierta y eso está bueno. Entonces para mí es un placer y un honor tenerte en esta noche en la segunda edición de este experimento que se llama Vos y tus ideas, así que para mí es de verdad una gran alegría. Contanos un poquitito cómo estás y ya pasamos a la charla. Bien, muy contento. Quizás, bueno, todos los que están seguramente son muy amigos y nos conocen a los dos y saben. Ahí se juntó, ahí apareció Dana, sí, hay mucha gente Bueno, conocida. Mauro. yo te agradezco lo que decís, pero aunque parezca un arresto de falta de modestia, lo mismo que dijiste de mí, yo los digo constantemente de vos, a vos y a los amigos comunes, porque casualmente nuestras charlas son eso, de una riqueza y de una intensidad, vamos a decirlo, infrecuente, porque Sí. tenemos un montón de andariveles en común, un montón no se trata solo de gustos propios, porque yo en lo personal cultivo la idea de que mis amigos tienen que pensar distinto, que como yo pienso, porque es la forma de enriquecerme y de mejorar y de testear las ideas que uno tiene. Pero en el caso concreto con quien hoy nos hace de anfitrión, mi querido amigo El Dari, porque encima yo hasta le digo El Dari, como le dicen en su casa, porque justamente me siento de su casa y conozco a vos, a tu señora, a tus padres, a tu hermano, a Mica. Es decir, es más allá de esa confraternidad que por ahí tenemos los escritores más afines, que conocemos algunas porciones de nuestra historia. Creo que nosotros nos conocemos bastante bien y compartimos justamente eso, charlas donde uno se queda pensando con una riqueza y que siempre se queda por lo menos, no digo yo porque vos no, al revés, por lo menos a diferencia de con otra charla, uno se queda con un tesoro pensándolo y meditándolo en su corazón, ¿no? Sí, y eso es mutuo, por eso quería que estuvieras presente y la verdad que para mí es un enorme placer. Bueno, rápidamente, así no perdemos tiempo, que Instagram nos da una hora nada más, simplemente dos cositas, siempre recomiendo algo para todas mirar. Tesla es una banda de rock californiana que yo recomiendo, se formó en el 84, este disquito es el último que sacaron, Simplicity, es del año 2014, todos los amantes del hard rock, del buen hard rock y del rock and roll, que linda con el heavy, escuchen Tesla. Y otra cosita que recomiendo y no me quiero olvidar, es este librito, a ver si ahí la luz lo quema un poquito, ahí, para otra soledad. Es un poemario de Peces de Ciudad que escribió Lucía Fernández, que la pueden encontrar en las redes como Lucía Argentina. Ella es una amante de la cultura china, de hecho creo que está allá en este momento, que viajó hace un tiempo ya. Y es un librito muy... para pasar la pandemia. Sí. Yo hace unos meses que no tengo contacto con ella,
pero hoy estaba repasando mis libros y me reencontré con este poemario que lo pueden leer en una sentada, es hermoso. Se los recomiendo, ahí hablen con Sole Blanco de Peces de Ciudad, que seguramente les va a decir cómo conseguirlo. Bueno, nos metemos en lo nuestro. Pablo Martínez Burquet es escritor de varios libros. ¿Tenés 4 hasta el momento, Pablo? ¿Estoy diciendo bien? 3 y la compilación. No, sí, en solitario, como dirían en España, sí, 4. En solitario, sí, participaste en un montón de antologías. Sí, Forjador de Penumbras, Los Ojos de la Divinidad. Mondo Cane, ahí está, ese librito que tanto quiero, y Luz Azul, que me lo publicaron en Bolivia, y según dijo el editor, mal año para publicar libros y libros destinados como Luz Azul a un público adolescente o de colegio secundario, sin colegios. Teníamos planeado ir a hacer un road show allá, una gira de todo eso quedó por los colegios, todo eso quedó postergado, pero bueno, ahora supuestamente me dijo el editor ayer o antes de ayer, llegó un mail donde me pedía la dirección para mandarme algunos ejemplares y tal. Así que bueno, qué sé yo. Es la vida que nos alcanza, como cantaba Celeste Carvalho. Este año sí, este año es complicado, pero bueno, y obviamente también participaste de muchas antologías, tanto aquí en el país como en el extranjero, te han traducido a muchos idiomas, has sido premiado muchas veces, pero bueno, vamos a hablar un poquito de todo, pero fundamentalmente manteniendo o alentando ese espíritu de que hablábamos recién acerca de las charlas que enriquecen. La idea es que por ahí esta charla que nos enriquece hoy sea pública y le sirva a muchas otras personas que están mirando en este momento. Básicamente, vos y tus ideas lo que pretende hacer es descubrir, si tal cosa fuera posible, cómo le funciona la cabeza creativa a otras personas que hacen lo suyo. Así que la primera emisión estuvo Adrián Gunselman, que es músico, que es saxofonista y que aparte es pintor, así que nos contó cómo son sus rollos creativos y hoy queremos enterarnos de los tuyos, cómo es que uno se sienta a escribir y sale una historia, como si eso fuera fácil de formular, ¿no es cierto? Pero bueno, hacia eso vamos. Primera preguntita disparadora y vamos charlando. Vos escribís terror y escribís ciencia ficción oscura. Después te voy a pedir una definición acerca de eso, sobre todo para la gente que por ahí no sabe muy bien de qué se trata la ciencia ficción oscura. Pero te hago la primera pregunta, que es la que por ahí a mucha gente se le ocurre y también me hacen la pregunta a mí. ¿Cómo se te ocurre escribir terror de una forma más o menos original, después de tantas cosas que se han escrito sobre terror? O sea, ¿de qué manera el terror se puede abordar y producir una sensación que todavía sea, una emoción que todavía sea novedosa, ¿no? Sí, a ver, Borges decía que la historia de la literatura se centraba en 2 grandes historias. Uno, la de un Dios que se deja crucificar en el Gólgota, y la otra, la de un bajel que va buscando una isla querida. Entre Jesucristo y Odiseo, allí, según Borges, se centra la historia de la literatura. Ser original, por ahí, es un poco difícil. Lo que uno debe aspirar es no tanto al qué, sino al cómo. Es decir, las historias de miedo son más o menos la misma, porque al final del día apuntan a provocar esa emoción primera, esa emoción primera que es el miedo, y que primero de todos los miedos es el miedo a lo desconocido, como decía Lovecraft. Así que por ahí yo no sé si aspiro, más de hecho, Lucas Berrueso, que es un amigo común, siempre nos hacemos el chiste de todas las veces que, sobre todo Hollywood o algún escritor, nos chorea una idea o un argumento o directamente un libro, cuando por ejemplo Hollywood nunca jamás se enteró de que nosotros existíamos. ¿Esto Exactamente. Decir? Bueno, que en rigor de verdad, es más, yo creo mucho
en lo que decía Jung, Yang, como cada cual quiera pronunciarlo, donde esto del inconsciente colectivo, para resumirlo, yo tengo para mí que el inconsciente colectivo es como un gran río que va fluyendo en un determinado lugar, en una determinada época, y uno tira un balde y siempre se vuelve con algo. Claro, Es lógico totalmente. que seamos contemporáneos en las ideas y en las formas de entendernos. La única diferencia que por supuesto ellos nacieron en Hollywood y son guionistas, y yo nací en estas pampas australes y apenas que intento ser escritor. Claro. De manera tal que la respuesta se responde muy fácil. No aspiro a ser original en el qué, trato todo el tiempo de ser original en el cómo. Perfecto, gran respuesta. Eso puede servir a muchos amigos. Sé que se han sumado, me avisaron que se iban a sumar al vivo de hoy, amigos que quieren empezar a escribir, como Javier Herrera, o algunos que ya están haciendo sus primeras armas, Emiliano Ruiz y demás, y sé que están muy pendientes de todos estos consejos, así que ahí tienen una perla de oro, que también a mí me la enseñó Laura Pons en su momento. O sea, no importa el qué, sino importa el cómo, porque el qué ya está todo escrito, el tema es el cómo. Y ahí es donde se disparan las grandes obras, ¿no? Cuando alguien encuentra una manera nueva de abordar, una manera distinta, una manera por ahí diferente de abordar algo que por ella se habló y se escribió. Saludamos a toda la gente que está juntando, Sabrina, Nancy, me dicen aguante River ahí porque tengo una taza de River, Adriel, bueno, ahí Mauro nos saluda, nos dice amigo, Flavio. Yo voy a decir, hay un montón de gente que se está juntando. Aguante Buteler, aguante San Lorenzo, ¿no? Claro. ¿Qué es tu libro? Que es mi libro encima. Pablito es Cuervo, es de San Lorenzo. Así que bueno, bien, seguimos avanzando. ¿Por qué empezaste a escribir? Mira, esa es una de las preguntas más reiteradas que te hacen, y sí. Esa junto con ¿cuándo decidiste querer ser escritor? Y a mí me encanta cuando escucho a algún colega, algún amigo, alguien que tiene una historia y dice, pasó tal cosa y entonces yo tuve una especie de epifanía. Yo nunca tuve lamentablemente nunca tuve ninguna epifanía, ninguna manifestación. Las musas, como dice la canción de Serrat, han pasado de mí. Yo tengo algunos recuerdos, así que sé yo, a los 10 años fuimos a una comunión, yo iba a un colegio de varones, así que mis comuniones eran mis compañeros y éramos todos varones, y sirvieron, siempre me acuerdo, después le echaron la culpa a eso, un jugo que resultó que estaba mal, un jugo de naranja, qué sé yo, y todo el grado terminamos con gastroenteritis o alguna cosa así. Y yo bueno. me acuerdo, sí, de que escribí un poema en rima. Imagínate la rima, los ripios que puede haber sido a los 10 años. Claro. Y lo que me acuerdo, ahora no, pero una estrofa que, a ver, pasaron 45 años de esto que estoy contando, decía, no sé qué cosa, decía, tanta cosa había y mucha algarabía. Me acuerdo perfecto de esa. Y a veces pienso, digo, pucha, a los 10 años manejar la palabra algarabía, quizás ya estaba anunciando esto, que yo creo que por ahí es una nota distintiva de lo que yo escribo, que es tratar de utilizar todo el ancho del castellano, por más que ahora, una hora bastante largo, traté de desenroscar lo barroco y ser un poco, decir lo mismo, pero un poco más simple, sobre todo porque empecé a escribir más para los chicos más jóvenes, y entonces cuando vos te das cuenta que allí tenés una parte sustantiva de tu público, lamentablemente, y lo digo con todas las letras, lamentablemente los chicos más jóvenes, si vos le decís algarabía, probablemente hoy, no sé si saben. No sepan. Sospechan qué quiere decir, pero no te lo pueden definir. Hoy un chico muy joven, un adolescente, diciendo el término algarabía es casi una anomalía, es muy raro. Seguimos saludando a gente, Ariel, Rabbit, Sabrina, un montón de gente. Bueno, eso me da pie, lo que acabas de decir, pie a hacerte otra pregunta, justamente porque vos tenés un estilo que vos definiste en su momento como barroco,
y has dicho más de una vez que sos un escritor barroco en recuperación, o sea, que estás tratando de quitarte esa maña, si se quiere. Pero también acabas de usar otra expresión que me gusta, que es el ancho, usar todas las posibilidades que te da el idioma. Y yo soy un tipo que un poco también se revela contra eso de que hay que simplificar todo el tiempo porque uno tiene que escribir para un lector promedio. Entonces, mi pregunta acá es, ¿hasta qué punto uno tiene que transigir, digamos, tiene que transar, decir, bueno, está bien, achico, disminuyo, digamos, la cantidad de posibilidades que tengo para decir tal o cual cosa, y cuando eso deja de ser una herramienta para llegar y se transforma en algo que cercena tu estilo, o cuando tu estilo, digamos que se hace elefantiásico y termina siendo una molestia para el lector. O sea, hay un equilibrio, es difícil lograrlo. Yo creo que tiene que ver también con los procesos vitales de cada quien, ¿no? Entonces por ahí, cuando empezás a escribir, eh, te traiciona el narcisismo y si sos capaz de farolear, querés farolear. Claro. Entonces, estás escribiendo para decir, acá estoy yo, miren la cantidad de fuegos artificiales que soy capaz de producir. Después, eh, supongo yo, qué sé yo, te vas sosegando, vas viniendo más grande, te das cuenta que quizás no hace falta tanto faroleo, pero no porque, a ver, hay otra cosa. Yo soy abogado, yo hablo así, vos me conocés. Yo no es que imposto un personaje, o sea, con independencia de lo que sean los personajes y que claramente trato de que cada uno tenga su voz, su forma de ser, su manierismo, pero en general, las palabras que yo uso, no es que estoy con un diccionario al lado, las tengo Claro, incorporadas claro. porque ese es mi lenguaje cotidiano. Cuando yo escribo derecho, cuando escribo alguna cuestión judicial, cuando escribo algún artículo, cuando doy clases, yo hablo así, yo no imposto un personaje para dármelas de erudito. Eh, entonces, después, de a poco, qué sé yo, ahora, hoy grabé hace un rato una lectura para otro gran y querido amigo, mi editor José María Marcos. Y Ujú. leí uno de los inéditos del próximo libro. Y claro, y ese también lo escribí hace un tiempo, y yo mismo me sorprendí de voy a usar un oxímoron, de la simple complejidad del cuento. Porque era, dije, No mirá era vos, casi burketiano, digamos. no era tan burquetiano, o sea, era burquetiano en todo, pero era simple la forma de narrarlo, y hasta me permití decir, el personaje dice, me mía encima. O sea, yo nunca jamás en ningún cuento mío hay un personaje que haya dicho una puteada. Es más, de Claro. hecho me incomoda, pero no porque sea pacato precisamente, al contrario, pero Ujú. me incomoda cuando los personajes putean o qué sé yo, me parece que es una fealdad innecesaria, pero ese es un gusto mío. Al vecino le encantará Claro, putear y lo felicito, no estoy seguro. haciendo, no estoy siendo descriptivo, no estoy haciendo una ponderación valorativa, axiológica. Ujú. Seguimos con las preguntas. Como escritor de terror, Pablo, el tema del mal, eh, que es un tema interesante porque uno lo puede abordar desde lo religioso, desde lo filosófico, desde lo social, no sé. Pero el mal en la literatura de terror es fundamental. O sea, si no existiera el ente de la maldad, digamos, como entidad, o ontológicamente hablando, no podríamos escribir, o podríamos escribir una literatura de terror muy acotada, muy limitada. O sea, ¿cómo abordás ese tema? O sea, por ejemplo, vos crees ¿qué te gusta abordar más? ¿El mal sobrenatural, indescriptible? Obviamente que yo conozco más o menos la respuesta, pregunto para que la gente tenga digamos, tu opinión, y pueda conocerte un poquito más. O ese mal natural, me refiero al mal de la personalidad humana, de la naturaleza humana, con sus fallas, con sus carencias, ese mal más cotidiano, si se quiere. Eh, a ver, a mí me gusta más que hablar del mal como tal, me gusta hablar de lo monstruoso.
Ajá. lo monstruoso como lo opuesto a lo humano. Después discutiremos toda la noche sobre qué es lo humano, ¿no? Pero digo, eh, Perdón que te interrumpa, Martín Casate dice esa es una respuesta cantada. Dice, bueno, pero porque también te conoce, Martín, por eso. y sí, eh, eh, yo creo que eh, hay días que estoy mucho más religioso, vos sabés que yo vengo de una familia muy religiosa, muy católica, y hay Ujú, otros días que estoy muy antípoda de lo religioso. claro, sí, sí, sí. Y creo que tiene que ver también con estados personales, con momentos en el proceso de fe de cada uno, el vínculo que uno puede tener con la divinidad. Pero en general, salvo muy raras veces, estoy pensando ahora un cuento también inédito, donde efectivamente el protagonista es el diablo, él, en persona. Después los Ujú. procesos de terror, bueno, no, ahora tengo otros más, tengo más, me metí con algunas cosas más religiosas también. En general el mal asume esto, lo de lo monstruoso, es un mal inefable, indistinguible, y Ujú. generalmente la mayoría de las veces es un mal muy humano. Entonces, lo que a mí me gusta es un poco aquella escuela que a finales de los 60, tres libros cambiaron la historia del terror. Uno ¿Cuáles fue son? El bebé de Rosemary, de Ira Levin, Sí, que los pícaros cuando tradujeron la película le pusieron la semilla al diablo, con lo cual te mataron el suspenso de la película, o spoilearon. El todo. otro es The Other, de Tom Tryon, y el otro es nada menos que El Exorcista, de William Peter Totalmente. Blatty. Es con esos tres libros, que en 5 años cambiaron la historia y que fundaron las bases del terror como lo conocemos ahora, hasta ese momento el terror estaba reservado a lo pulp, a lo pobretón, a las revistas que por supuesto la inteligencia siempre miró por encima del hombro, y la Exacto. siguió la inteligencia mirando por encima del hombro. Pero con esos tres libros cambió y el terror se volvió bestseller. Inmediatamente se convirtieron en las películas que fueron, que todos conocemos, y a partir de ahí, todas las historias, volvemos a lo que vos me preguntabas al principio, el qué siguió siendo el mismo, fueron variando más o menos, porque Hollywood no se destaca por su creatividad, fueron variando Ujú. en el cómo. Y esos tres libros, ¿por qué modificaron la historia del terror? Porque hasta ese momento el terror era como una cosa media externa, era o monstruos o propiamente dichos, o aún el Ujú. horror sobrenatural de Lovecraft, que prescindía para conjurar a los monstruos de todo objeto de piedad, pero era un otro ahí, un corporizado en una cosa. Mientras Sí, que con estos tres libros, el mal se vuelve algo no solo cotidiano, se vuelve algo familiar, y el horror peor es que el mal se puede meter con tu más preciado bien, que es tu familia. En un caso ujú, con tu esposa y tu hijo por venir, en el otro caso con tu hermano, con The Other, y con el ujú, exorcista, nada menos que con tu hija, con Regan. ujú. A mí me gusta esa idea del mal, el mal que te afecta directamente, no importa de dónde venga, pero que te corroe la sensación de seguridad. Allí, apelando una vez más a lo que ya definió Freud, él dice que el miedo, lo ominoso, es cuando lo cotidiano se vuelve, eh, se vuelve no familiar, es decir, lo familiar se Claro, vuelve no familiar. Cuando lo cotidiano claro. se vuelve ominoso, estamos en presencia del miedo. Bueno, a mí me gusta eso, borronear los contornos de lo cotidiano, borronear los contornos de lo familiar y generar esta cosa de arena movediza, de que vos no sabés ¿Por que, dónde va a que venir? Claro. no solo por dónde va a venir, sino qué estás pisando, que sabés que en cualquier momento te hundís, a mí me gusta trabajar eso, con la inseguridad, generar la inseguridad hasta de que lo que estás viviendo, leyendo, experimentando, o puede ser un, un sueño, una alucinación, o puede ser real.
Claro, mira, te cito porque justo viene al dedillo. La certeza de que el mal es posible, decís en el infortunio de Westerkamp, que es un gran cuento ese que escribiste, de que poderes ocultos pueden ser invocados para despedazar nuestras vidas. Creo que tiene que ver justamente con eso, ¿no? Exactamente. Sí, mira, ni me acordaba que había escrito eso. Sí, Monótono, sí, pero claro. monótono, pero consistente, ¿te das cuenta? Totalmente. Bien, contame un poquitito cómo son tus procesos creativos, cómo se te dispara una historia. O sea, vos eh, tenés que tenés un ritual creativo o todo el día estás teniendo ideas o vas anotando, vas grabando un audio o te tenés que sentar y necesitas una cierta atmósfera, poner música, estar solo. ¿Cómo te funciona la cabeza creativa? Un poco todo eso, un poco todo eso. A mí me gusta imaginar que soy capaz de producir, de generar una realidad oscilante, que dijo Ujú, un Castro, un cervantista respecto de Cervantes. Pero no porque yo me crea ujú, Cervantes, al contrario, porque me mm, gusta esa idea de realidad oscilante, de ir y venir entre lo real y lo irreal, entre lo simbólico, lo onírico. Eh, entonces, eh, mi fuente de inspiración y mi fuente de choreo puro y simple, de afano, es la realidad. claro. Para que esto tiene que ver también con lo que uno escribe. Si vos escribís terror, eh, tenés que tener una plataforma fáctica muy real, porque si no, toda la torsión fantástica no se sostiene. Entonces, Claro. tenés que armar una fundación, un planteamiento de obra bastante sólido, unos cimientos bastante eh, concretos y de concreto, para Ujú, que todo lo que venga edificado después, y sobre todo en la parte de la torsión fantástica, pueda ser verosímil, vos claro. te puedas comer el embuste, ya que nombraste esa palabra que a mí me gusta tanto. Ujú, Entonces siempre estoy mirando la realidad. A veces me mando mails con alguna idea, con alguna cosa. ujú, A veces me mandan, eh, me mando mensajes de texto. Y como soy bastante obsesivo, bastante poco, como soy un obsesivo enfermizo, puedo llegar a pasarme a lo mejor, hace un tiempo escribí un cuento que sucede la mitad en España, un tercio en España, un tercio en Santa Fe colonial en 1700, en la época de los jesuitas que son expulsados, y el último ujú, tercio en lo que hoy sería Bolivia, ujú. en Pumapunku y en Ayumarca. Ese es, Me pasé ese es 6 meses, Inoportunas Magias, ¿no? sí. Un cuentazo, sí. Bueno, ahí tenés un título que habla de lo que a mí me gusta escribir, inoportunas magias. Eh, Claro, y me pasé 6 meses escuchando música del altiplano. Ahora acabo de claro. escribir un cuento, en realidad escribí mi trabajo final de máster, que en otros másteres es la tesis, acá como es de escritura creativa es un trabajo final, un trabajo de escritura creativa, y como está vinculado a Oriente, me pasé 6 meses escuchando música incidental china. Claro. Soy La medio música, obse, está bien, la música te inspira entonces, digamos, te sirve como definitivamente. elemento inspirador. Definitivamente, definitivamente. Yo tengo, es más, en muchos de mis cuentos hay como enunciada, explicitada, una banda de sonido porque o está el tema de la obertura de Juan Moreira, Ujú, o yo he puesto, qué sé yo, ahora me acordé los otros días, en un cuento que yo quiero mucho que se llama Los Perales, hay una carga de ujú. caballería final, y yo me acuerdo cuando la escribía, no me preguntes por qué, había puesto un tema de Demis Rousseau, mirá, más ajeno, nada más ajeno a mi canon musical, pero bueno, en ese momento necesitaba esa música para la carga de caballería, eh,
y bueno, qué sé yo, si te sirve, es bueno, listo, chao, usalo. Exacto, exacto. Si te alimenta para ese momento, para poder conjurar eso que está dando vueltas por ahí, que a veces hace medio inasible, vale, viene, sirve. Qué bueno. Escúchame, ¿qué otras artes te nutren de inspiración, aparte de la música? ¿Hay alguna otra actividad artística que cuando vos la ves o la presenciás, te despierta ideas o te despierta climas o te despierta alguna inquietud para crear algo? Sí, la música, por supuesto, la pintura, mi papá era director del Museo de la Ciudad, mi ciudad, en Santa Fe, fue director del teatro, así que la pintura y el teatro municipal, el teatro en particular, me atrae muchísimo. Por ahí el cine, o sea, yo no puedo decir que el cine me haya influido, sí, en por ahí la forma de contar ciertas cosas. Hace un tiempo atrás Sí, alguien dijo que yo escribía como si fuera Humberto Eco para que la película la dirigiera Quentin Tarantino o Alex de la Iglesia, o sea, te da la pauta qué de buen la comentario película con es, la... qué buen Sí, sí, comentario. sí, sí. Me hizo reír mucho y al principio medio como que me enojé, pero después me Mm, empecé a decir, che, mira, viste, a veces la mirada del otro te cuenta algo que vos no ves. claro, Y, y yo creo que sí, de un tiempo a esta parte le fui, eh, justo lo que vos preguntabas hoy, cuando uno deja de farolear, cuando uno deja, se mete más en soltar la mano y decir, no, voy a escribir lo que yo tengo ganas de escribir, no me importa. Entonces ya te volvés un poco más loco, o en realidad no es que te volvés, sos loco y te volvés un poco más transparente. claro. Entonces, No eh, tenés problema en soltás, mostrarlo, digamos. no, soltás la mano y son unos aquelarres. Y ya lo último, ya me estoy tratando de imaginar cómo lo filmaría Alex de la Iglesia o Tarantino. Claro, Y entonces ahí por ese lado puedo sentirme, entre comillas, influenciado, aunque parezca un despropósito. Obviamente, no sí, tengo ni patarle los cordones a los dos esto, claro, claro. pero bueno, es como ese imaginario que uno tiene que se cree que puede hacer. Bueno, ya seguimos con las preguntas, saludamos a toda la gente que se sigue sumando, viste que va rotando el público, se sumó Michelle Cristian Cano, gran escritor de Bahía Blanca, se sumó Sofi también, saludos a todos. Te pregunto, Pablo, acerca de esto que estabas diciendo, el cine, obviamente que es una expresión artística muy importante desde el siglo XX, esta parte, y yo creo que el cine afectó, querramos o no, nos afectó a todos los escritores desde su surgimiento, porque el cine tiene un alcance y tiene una dinámica tan abarcativa que a veces es imposible sustraerse, ¿no? Cuando uno quiere contar una historia, a la influencia casi, viste, que está en el fondo de uno. Es casi inconsciente porque uno ha crecido viendo películas. O sea, obviamente que un escritor anterior al fenómeno del cine, su cabeza yo creo que funcionaría en algunos aspectos diferente a la de la mayoría de los escritores que nacieron después del surgimiento del cine. Sobre todo en los últimos 50, 60 años, si se quiere. Eh, Sí, entonces, un poquitito también hay un desafío, ¿no? Porque el cine a veces puede, si bien hay una manera cinematográfica de contar las cosas, y de hecho hay todo un público lector que espera leer una novela como si estuviera viendo una película, y cuando vos le proponés otro tipo de lectura o de literatura, se quedan completamente trabados porque no esperan ver una película narrada. ¿Cuál es la forma en la que uno puede escapar de esa trampa de querer hacer todo el tiempo una película, ¿no? mira, Eh, así como cuando yo me vine a vivir a Buenos Aires en el año 90, era capaz de ir hasta 3 veces en la semana o a veces más al cine. Por supuesto, esto tiene que ver también con la mutación de la forma en que estamos viendo el cine, porque hace un tiempo que el cine dejó de estar en los cines y pasó a estar en tu casa, en tu televisor Exactamente. o en tu... Pero yo los estrenos, si los veo como mínimo 2 años tarde, y porque los pesco por ahí y algún día o sea, yo recién ahora terminé, voy por la mitad de la temporada de Dark, cuando hace un año que está todo el mundo aplaudiéndola.
Ujú. Recién terminé de ver hace poco la de los zombies coreanos, que no me voy a acordar cómo se llama, este, que es No de la vi. época medieval. Me pareció fabulosa, pero mis amigos hace 3 años que me vienen diciendo, tenés que ver esta película porque esta película está hecha para vos. Sí, bueno, pero no, me cuesta mucho últimamente concentrarme en las series, ver la cantidad de capítulos me abruma y no me dan ganas. Prefiero Ujú, sentarme a leer, pero ujú, claramente el cine, a ver, lo que hablamos hoy, el cine como tal, aunque yo no esté mirando mucho cine contemporáneo, forma parte del inconsciente colectivo y aunque yo no me entere que hay algo en un programa de tele, que tampoco miro, pero digo, está en el aire, está en el ambiente, la gente se conduce, habla, piensa, comenta en las redes sobre películas, sobre cine, sobre series que hoy de alguna manera reemplazan o se han vuelto el tópico del espectáculo ujú. audiovisual. Ahí están diciendo el Y nombre de la la serie serie que nombraste, Kingdom. Kingdom, excelente serie. Se la recomiendo a todos. Eh, yo creo que aunque uno viva dentro de una burbuja, aunque sea un ermitaño, aunque vayas Ujú. una vez por mes al mercado a comprar eh, para tu sustento, el cine te va a estar influenciando porque Claro. todo el contexto está informado en el sentido de que le da la forma la cultura cinematográfica, la cultura visual. Pensemos nomás que en las redes y en los WhatsApps y qué sé yo, progresivamente, hasta yo que era muy remiso, vamos abandonando las palabras por los emojis y ahora por los cositos que yo tengo un Borges que me pasó Laura Ponce que dice like infinito y está Borges, después tengo una Claro. Gioconda Los haciendo así, GIFs, claro. eso, no sé ni cómo se llama. Piqui, piqui, y mandás fruta con eso. O los Y, stickers, claro. sí, volvemos al Egipto antiguo, a los jeroglíficos. Totalmente. Bueno, otra pregunta, Pablo. Bloqueos. ¿Sufrís de bloqueos creativos, de bloqueo de escritor? ¿Cómo los afrontás? Mira, toco madera, yo creo que nunca tuve un bloqueo creativo. Eh, por dos cosas. La primera, es común creer que el escritor escribe cuando está sentado escribiendo. Y vos lo sabés Ujú. mejor que yo, uno puede estar manejando el auto, llevando a tu hijo al colegio, no sé, cualquier cosa, haciendo jardinería, cocinando, trabajando, y vos estás Y estás escribiendo, escribiendo. aunque a veces ni vos te des cuenta, aunque a veces ni vos te des Ujú. cuenta. Entonces, yo creo que, gracias a Dios, por lo menos hasta donde yo tengo registro, nunca tuve un bloqueo eh, creativo. Y ahora aprendí algo que es que me dio una respuesta. Eh, esto lo sabía intuitivamente. Yo hasta ahora, que hasta que no hice el máster, no tenía formación académica, nada que rimara con letras. Todos mis Ujú. grados académicos provienen del derecho, o Ujú. materias afines al derecho. Pero aprendí algo acá que de alguna manera formalizó una intuición que yo tenía, que curiosamente lo aprendí en teatro, que es la premisa narrativa. Si vos sabés de qué la va tu... Porque vos le decís, ¿de qué va tu cuento? Y el escritor te cuenta el argumento. No, eso no es de lo que va tu cuento. Eso me estás Ujú. contando el argumento, me estás contando la historia. ¿De qué va Hamlet? No, era un príncipe dinamarqués que su papá lo mató su tío. No, 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 pará, me estás contando la historia. ¿De qué va tu Ujú. cuento? Bueno, la venganza mata el alma y la envenena, no sé, poné la palabra que vos quieras. Ujú. Paréntesis, hace un rato estaba hablando de Hamlet con mi hija y le digo, te voy a contar una historia que te va a encantar. Una historia donde todos terminan muertos o locos. Y me dice, ¿otra vez Lovecraft? No. Me estoy llorando de la risa. Mierda que Estuvo la genial. tengo adoctrinada. La tengo Ya le quemaste adoctrinada. la cabeza Bueno, con Lovecraft. con Lovecraft, sí, pero me dijo Lovecraft, me hizo rey. Bueno, la premisa, si vos sabés de qué va tu cuento, esa es la llave que te permite avanzar de párrafo en párrafo y de hoja en hoja. Si vos sabés que estás escribiendo una historia que refiere
a que la venganza mata el alma y la envenena, como decía el Chavo, todos tus párrafos, todas tus hojas tienen que estar vinculados con eso. Entonces, la próxima acción, y lo otro que tenés que saber es conocer a tu personaje. Si vos sabés quién es tu personaje, qué hace, cómo se mueve. Por eso yo a veces me paso tanto tiempo estudiando un tema antes de escribirlo. Después cuando lo escribo, por ahí lo escribo de corrido, pero a lo mejor estuve 6 meses dando vuelta. Y otra cosa que vos me preguntabas de mi inspiración. Curiosamente, cuando ando ahí, tiene que ver con esto, cuando ando medio dubitativo para dónde seguir, a la mañana yo tengo la costumbre de levantarme y bañarme. Normalmente, aunque parezca una locura, el próximo paso o el final del cuento a veces se me presenta mientras me estoy bañando. Yo creo que debe haber alguna cosa vinculada con el agua, uno imagina con el líquido amniótico, qué sé yo. Pero yo sí, de hecho el agua sobre la piel hace que el cuerpo segregue dopamina. Entonces generalmente por eso uno se relaja cuando se mete en una pileta o se sumerge o se mete bajo una ducha, porque cuando toda la superficie de la piel siente el contacto con el agua, debe tener que ver con algo bien primigenio, bien primal, como el líquido amniótico, pero uno se relaja, y en esa relajación, o sea, donde no hay estrés, es más fácil que fluya, digamos, que se mueva esto. Sí. Así que bueno, qué sé yo, son las cosas, las locuras que uno tiene, las manías, las malas costumbres, pero que le permiten seguir avanzando. Seguro, ni hablar. Bien, otra cosita. ¿Qué es lo que no hay que hacer en una historia de terror? Decime 1, 2, 3 cosas que vos decís, esto no se puede hacer en una historia de terror. O en una historia de ciencia ficción que se mete con temas terroríficos, ¿no? Si existe, ¿no? Si existe esto, si realmente es posible decir tal cosa, de tarjeta roja. A ver, obviamente no decir de arranque que el asesino es Jack el Forastero o que el monstruo es el payaso Krusty, ¿no? Esto seguro que no. Pero dicho un poco más formal, dosificar la información, o al revés, no dosificar la información es un pecado mortal. Generalmente cuando uno escribe, como ya tiene más o menos la historia en la cabeza, mete toda la información en los primeros capítulos o en los primeros párrafos. Lo bueno es dejarlo fluir, dejar que la tensión narrativa se vaya estirando y cuando ya está insostenible, meter un gol, sacar desde el medio y volver a empezar. No sobreexplicar, digamos. No, al revés. Y acá viene la segunda cosa que yo recomendaría. Pero para cualquier cosa, en terror mucho más. Lo voy a decir por la positiva. Confíe más en su lector. Haga de su lector un cómplice. No le dé nada masticado. No, confíe más en su lector. Deje que la historia avance. Recordemos lo que decía Cortázar, la vida es un tren y lo que nosotros estamos contando es una ventanita dentro de un tren. Uno elige como escritor el recorte narrativo, pero cuando elegís ese recorte narrativo, elegirlo de una forma que sea eso, recorte narrativo. No quieras describir el tren a partir de la ventana, no, describir ventana. Claro. Y confía en tu lector, Se va a ir, a ver, pensemos lo que vos decías, el cine. Nos vamos del cine mucho más a la pizzería o a la cervecería o a la plaza a fumar, nos vamos mucho más enriquecidos discutiendo sobre si el final fue así o asá, o si puede haber una secuela o no sé qué, que diciendo, no, mirá, sí, esto vino así, vinieron los ovnis, se los comieron a todos, se volvieron a su planeta y se extinguió la vida en la Tierra. No, entonces creo que por ahí pasa. Confiar más en el lector, no darle todo masticado, no matar o no revelar quién es el asesino o el monstruo de entrada, hacer un proceso de descubrimiento progresivo, por más que a lo mejor el punto de vista narrativo sea el de un narrador omnisciente que sabe todo. Entonces, el narrador omnisciente, cuando asumimos esa personalidad, ese punto de vista, tiende a despachar demasiada información desde el principio. Claro, acá agrega Martín Casati que le exija un poquito de trabajo al lector, ¿no? De involucrarse en la historia.
Marcelo Albinati, que ahí me saluda, es un gran amigo, un Ujú. gran artista plástico y un maestro de maestros, pero más allá de todo eso, es un tipazo, un tipazo. Así que muchas gracias, Marce. Un cariño a Un la familia. placer. Bien, buenísimo. Te hago algunas preguntitas más. El tiempo, viste, como es, se va volando cuando las charlas están buenas, pero tenemos unos minutos. Eh, viste, te pregunto a vos como docente también, de alguna manera, de la escritura. Vos sos docente, digamos, en tu profesión, das varias dictabas o dictás varias materias que tienen que ver con el derecho, sos profesor. Y también das un montón, has dado ya y seguirás dando seguramente seminarios acerca de cómo escribir y escribir terror, fundamentalmente, y escribir ciencia ficción oscura o terrorífica. Pero, ¿qué pensás? Hago esta introducción porque lo que quiero significar es que vos tenés un conocimiento de los procesos que hacen que uno pueda escribir o de los procedimientos, digamos, que permite que uno pueda escribir una historia que funcione. Pero, ¿qué pensás de las fórmulas? ¿Qué pasa cuando uno es bueno atenerse a las fórmulas? ¿Cómo es el riesgo creativo? ¿Qué distingue a los buenos escritores de terror? ¿Tipos que se arriesgan a algo nuevo? ¿Tipos que mantienen un equilibrio con la fórmula? ¿Tipos que se apegan estrictamente a la fórmula? ¿Qué pensás de eso? Mira, mientras te escuchaba plantear la pregunta, obviamente que no tengo la respuesta porque esto no está guionado, entonces ahí está lo que hablamos al principio, nuestras charlas mutuas nos hacen pensar. Claro. Cuando escribo yo, Pablo, cuando yo escribo, soy un escritor de brújula, de mapa, es decir, yo tengo trazado el mapa, vamos a decirlo modernamente, soy un escritor de GPS, pero mi Ujú. GPS funciona exactamente como eso, como un GPS. Me dice, vos estás acá, para llegar acá tenés que ir todo por acá. Pero en el Ujú. medio yo puedo decidir eludir ese camino y tomar otro, desviarme, hacer alguna Como uno otra hace con el ruta. GPS a veces, viste que no le hace caso a la gallega y se va Exactamente, por otro lado. exactamente. Entonces, y la más de las veces, yo no sé cómo le sucederá a los demás, pero la más de las veces, aunque sea una clara prueba de mi estado mental, de mi falta de sanidad mental, muchas veces los personajes me hablan en el sentido de que agarran para donde ellos quieren. Justamente tiene que ver con esto, con la construcción del personaje. Si el personaje no está vivo en tu cabeza y si vos no lo sentís como vivo, difícilmente puedas convencerlo a tu lector de que ese personaje, aunque tenga un rol chiquitito y no sea ni siquiera el protagonista, va a perder verosimilitud. Entonces, yo personalmente soy un escritor digamos, GPS. Yo tengo la brújula en la mano porque ya tracé el mapa, estuve estudiando, miré, por acá viene lo malo, por allá viene esto, bueno, ahora hagamos esto, bla, 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 bla. A mí me gusta eh, construir las historias como hacían los moros, los sarracenos, ese adamasquinado que van poniendo maderita contra maderita, maderita, y después cuando haces un poquito para atrás, ves todo ¿Ves el eso. cuadro? Sí, Ujú. eso me gusta. De paso, déjame pase el chivo. Ahora Dale. en agosto, el 7 de agosto, empieza un taller que voy a dictar de escritura creativa de terror, orientada al terror como género. Está en ICANA, Ujú. así que pueden entrar, es facilísimo. ICANA con I latina, Instituto Cultural Argentino Norteamericano.org.ar. Aprovechen hoy y mañana que está barata porque está en hot sale el instituto con todos sus productos, así que ahí los espero. Recomendadísimo, ¿eh? Recomendadísimo porque Pablo sabe mucho de verdad, y escribe muy bien. Los que lo leemos y lo disfrutamos sabemos que sus historias son siempre, siempre te impactan, siempre te hacen disfrutar, aunque uno ya conoce el estilo de Burket, igual decís, a ver, ¿con qué me va a sorprender esta vez? Y siempre encontrás algún elemento que vos decís, wow, qué copado, qué interesante. ¿Por qué no comentás un poquito también acerca del ciclo de lecturas de la legislatura porteña, ya que estamos, que nos quedan unos minutos todavía? Sí. Así pasás otro chivo Eh, también. aprovechando a ver, normalmente el ciclo la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires tiene un ciclo de lectura. Este año le agregaron un ciclo de lectura de terror y me pidieron que yo lo coordine.
Así que cada 3 viernes estamos juntando amigos del palo o algunos ahí border que vienen a contarnos sus historias de miedo. Y está bueno porque, a ver, alguna cosa buena tenía que tener la pandemia. El otro día el director de Cultura de la legislatura, que es Juan Diego Veloquio, dijo algo que me pareció muy esclarecedor. Dice, nosotros con toda la furia en la biblioteca de la legislatura de Buenos Aires podemos poner 50 personas sentadas. Cada vez que nos juntamos acá se juntan 300 personas. Y después el vivo se queda grabado en YouTube y lo siguen viendo y lo siguen viendo y lo siguen viendo. Con lo cual el efecto multiplicador ya de arranque son 6 veces más lo que podrían ir a verte sentados en un... al principio a mí me costaba, porque uno es medio como esto de tantos años de dar clase, vos necesitas es como el actor de teatro, ¿no? Que va a la televisión solo porque le paga más, pero si no prefiere estar ahí con la gente, sentir la respiración, claro, los movimientos, la devolución, claro, la incomodidad, la admiración. Bueno, al principio a mí me costaba, después, bueno, le fui tomando la mano y bueno, uno mide eso, ¿no? ¿A cuánto llego más que si los tengo ahí sentaditos todos en un solo lugar? Bueno, seguro que en las redes vamos a ver los anuncios de las próximas entregas del ciclo, y acá te leo, lo estás viendo seguramente, gente que está diciendo que la entrevista está muy buena, para tomar apuntes mientras escuchás, dice Ezequiel Pelliza, que es un gran lector, también escribe terror y un gran reseñador de obras de terror, y bueno, gente que está diciendo que está bueno, gracias, así que bueno, estamos terminando, Pablito. La última pregunta. Vos y ¿cómo te llevas con tus ideas? Vos y tus ideas, que es un poco el leitmotiv de este ciclo de charlas, ¿viste? No sé si alguna vez te dijeron vos y tus ideas, si tu mamá, si tu papá, si algún amigo, ¿viste esa cosa medio de reto que te dicen vos y tus ideas, ¿viste? Cuando comunicas alguna idea alocada, ¿cómo te llevas con tus ideas en general? ¿Sos amigo, te peleás con las ideas, te salen fácil, digamos? ¿Te llevas bien o no? A ver, lo bueno de estar viniendo mayor, es que uno se va más o menos conociendo, ya se sabe las mañas, ya sabe para qué lado va a disparar. Esto no quiere decir que algún día no te sorprendas haciendo algo opuesto a lo que venías haciendo. Pero en general, las ideas, yo creo que hay una base que uno sigue teniendo, y después, esto un poco lo que decíamos al principio, a mí me encanta tener amigos que piensan exactamente lo opuesto a mí, para poder tener, yo creo que la dialéctica es el motor de la historia, sin ninguna connotación marxista, creo como un proceso hegeliano de Corsi y Ricorsi. Y entonces, en general, a esta altura de mi vida, las ideas, si tengo alguna, las acepto como vienen, estoy más o menos en paz con mis ideas, y también más o menos en paz con mis grandes defectos. Uno trata de disimularlos, de pasarle la garlopa, pero bueno, uno vino así de fábrica, es como Dios quiso que uno sea, uno trata de ser todos los días mejor persona, mejor padre, mejor amigo y aún mejor escritor. Pero bueno, creo que lo que importa no es tanto llegar a ese mejor, sino el camino de intentarlo. Exactamente. No podría estar más de acuerdo en eso de que en definitiva lo que termina valiendo más siempre es el intento, más allá del logro, ¿no? El logro, obviamente, uno siempre espera lo mejor de lo que está haciendo, uno trata de ser consecuente, se entrega, se consagra de alguna manera a lo que ama, y entonces trata de dar lo mejor, pero creo que el proceso ese donde uno revisó, reescribió, se repreguntó, dio a leer el texto, dijo no, esto no está todavía, luchó con el personaje, luchó con las ideas, creo que ahí uno se enriquece más, que en definitiva si el cuento terminó ganando un premio o no. Ahí la gente comenta muy jugosa la entrevista, a Pablo lo seguiré viendo en el curso, así que ahí ya tenés gente en el curso de literatura de terror, no hay baches en la charla, te mantiene en vilo. Bueno, gracias, no sabía que esto estaba saliendo tan bien. Bueno, Pablito, la verdad que para mí ha sido un honor, ya estamos a 2 minutos de terminar, ha sido un placer, porque de verdad siempre aprendo mucho de vos,
disfruto leyéndote, disfruto leyendo tu obra, pero leyendo también lo que vos escribís cuando enseñás o los reportajes que te hacen, porque siempre hay algo ahí, hay algo para rescatar. Gracias por semejante charla, Cristian Cano, un gran escritor y editor también. Así que bueno, nos vamos con música, como no podía ser de otro modo, seguimos con luz. Así que, Pablo, muchísimas gracias. Esta ha sido la segunda edición de Vos y tus ideas. Aplausos, gracias a todos. Gracias Hay la a gente todos. sigue comentando. Muy buena Gracias, entrevista, Dani. los felicito, gracias. Nos vemos. Chau, chau.